El crimen del rol, un juego que terminó en horror. En la fría noche del 30 de abril de 1994, Madrid se vio sacudida por un crimen que heló la sangre de todo un país. Un acto violento, incomprensible y con un trasfondo que dejó perplejos tanto a la policía como a la sociedad. Lo que comenzó como un simple pasatiempo acabó convirtiéndose en una historia que aún hoy sigue generando escalofríos. Nuestra historia comienza con Javier Rosado y Félix Martínez, dos jóvenes con una afición en común: los juegos de rol. Para ellos, estos juegos no eran solo una distracción, sino un estilo de vida. Javier, un joven brillante pero con una mente oscura y manipuladora, ideó un siniestro plan. Inspirado en un juego de su invención, decidió que la realidad debía imitar la ficción. Y Félix, su fiel seguidor, estuvo dispuesto a acompañarlo. Desde hacía semanas, Javier había estado ideando un esquema detallado en el que llevaría a cabo lo que él consideraba un experimento social. Creía que el asesinato podía ser concebido como una estrategia, un ejercicio en el que el intelecto se ponía a prueba en la vida real. Félix, influenciado por la personalidad dominante de su amigo, se dejó arrastrar por la oscura retórica de Javier, aunque en el fondo no comprendía del todo las implicaciones de sus acciones. En la fatídica noche, ambos deambularon por la ciudad con una idea fija en mente: encontrar a una víctima al azar. Javier insistió en que debía ser alguien desconocido, alguien con quien no tuvieran conexión previa. Fue entonces cuando se cruzaron con Carlos Moreno, un humilde trabajador que volvía a casa tras una jornada agotadora. Sin sospechar el peligro que se cernía sobre él, Carlos se convirtió en el objetivo de los jóvenes. Lo atrajeron con engaños y, en un oscuro callejón, llevaron a cabo su macabro propósito. Durante la agresión, Félix mostró vacilaciones y dudas, pero Javier, con una determinación escalofriante, llevó la situación hasta el final. Todo fue meticulosamente registrado en un diario por Javier, quien narró cada detalle con una frialdad aterradora. Para él, no era un crimen, sino una simple partida de un juego que él mismo había diseñado. La policía no tardó en atar cabos. Una serie de pistas llevaron a la detención de ambos implicados. Durante los interrogatorios, Javier se mostró altivo, orgulloso de su obra. Mientras tanto, Félix parecía abrumado por la culpa y la manipulación a la que había sido sometido. Las autoridades descubrieron que Javier había sido el cerebro detrás del crimen y que Félix, aunque había participado, lo había hecho bajo una fuerte influencia psicológica. Finalmente, las pruebas fueron contundentes y ambos fueron condenados, aunque con penas diferentes. Javier, considerado el autor intelectual y material del asesinato, recibió la sentencia más severa. Félix, por su parte, fue juzgado teniendo en cuenta la coacción psicológica a la que había sido sometido, lo que resultó en una condena menor. Este crimen dejó una huella imborrable en la sociedad española. Se generó un pánico moral en torno a los juegos de rol, que fueron señalados como catalizadores de la violencia juvenil. Padres y autoridades comenzaron a ver estos juegos como una amenaza, y durante años fueron demonizados en los medios de comunicación. Sin embargo, con el tiempo, se entendió que no eran los juegos los que inducían a la violencia, sino las mentes perturbadas que los interpretaban de manera errónea. A día de hoy, la historia del crimen del rol sigue siendo un recordatorio sombrío de cómo la realidad puede distorsionarse cuando se cruza la línea entre la fantasía y la obsesión. Un hecho que marcó para siempre la historia criminal de España y que aún resuena como una advertencia inquietante. Las vidas de los involucrados se vieron arruinadas, y la familia de la víctima quedó marcada para siempre por un acto que nunca debió haber ocurrido. Lo que para algunos fue un juego, terminó convirtiéndose en una tragedia real y desgarradora.